Hay 4 hábitos cotidianos que están cerrando las puertas del cielo en este momento. Ellen G. de White advirtió que millones de cristianos sinceros los practican sin saberlo. La mayoría cree que está sirviendo a Dios, pero estos hábitos invisibles están destruyendo su relación con el Altísimo. El enemigo ha logrado normalizar estas prácticas dentro de las iglesias para que nadie sospeche del peligro. Miles ya perdieron su conexión espiritual por ignorar estas advertencias proféticas. Lo más alarmante: estos 4 hábitos parecen inofensivos, incluso espirituales a simple vista. Pero Ellen G. de White recibió luz divina sobre el juicio final que se aproxima, y estos hábitos determinarán quién permanecerá en pie. Divina sobre algo que muchos ignoran. Existen prácticas cotidianas que entristecen profundamente al Espíritu Santo. No son pecados escandalosos. No aparecen en las listas de prohibiciones. No generan vergüenza pública, pero están cerrando, lentamente, la puerta de tu comunión con el Altísimo. Son hábitos que practicas en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, incluso mientras lees la Biblia. Y lo más alarmante es que ni siquiera sabes que los estás cometiendo. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí no encontrarás contenido superficial. Aquí compartimos advertencias proféticas que pueden transformar tu vida espiritual para siempre. Y si este mensaje toca tu corazón, déjame un like para que más personas puedan recibir esta luz divina. Y algo más: si alguna vez has sentido que tu oración ya no tiene el mismo poder, que tu fe se enfrió sin razón aparente, o que Dios parece distante aunque tú sigas orando y leyendo la palabra, escribe en los comentarios: Señor, restaura mi corazón. Porque necesito saber que este mensaje está llegando a quien realmente lo necesita. Necesito saber que hay alguien del otro lado dispuesto a cambiar. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy puede transformar tu vida espiritual para siempre. Ellen G. de White advirtió con voz profética que la mayoría de los cristianos no pierden su salvación por caer en grandes transgresiones visibles. La pierden por la repetición de pequeños errores que consideran inofensivos, hábitos que practican en casa, en el trabajo, en la iglesia, incluso mientras participan de los cultos. Y lo más aterrador es que estos hábitos no generan remordimiento inmediato. No duelen en el momento, no asustan, no despiertan la conciencia. Simplemente enfrían el corazón poco a poco, apagan la sensibilidad espiritual día tras día y preparan el alma para la tibieza mortal que el Señor rechaza con vehemencia. Son como veneno de acción lenta, como una enfermedad silenciosa que avanza sin síntomas hasta que ya es demasiado tarde. La mensajera del Señor fue absolutamente clara en sus escritos. Hay comportamientos que el mundo considera normales, que muchos cristianos defienden como libertades personales legítimas, que incluso algunos líderes espirituales justifican con argumentos teológicos bien elaborados. Pero en el santuario celestial, esas prácticas están siendo registradas como ofensas directas contra el Espíritu Santo, como actos de rebelión disfrazados de inocencia, como puertas abiertas de par en par para que el enemigo entre y tome control absoluto de áreas que antes pertenecían completamente a Dios. Y cuando el Espíritu Santo se retira, cuando se entristece profundamente y decide alejarse, el alma queda vulnerable, desprotegida, expuesta a todo tipo de engaño espiritual. Hoy vamos a revelar 4 de estos hábitos destructivos. 4 prácticas cotidianas que millones de creyentes sinceros repiten cada día sin saber que están entristeciendo al Espíritu Santo. 4 comportamientos específicos que Ellen G. de White identificó como destructores silenciosos de la vida espiritual auténtica. Y al final de este video, entenderás con absoluta claridad por qué tu fe ha perdido intensidad gradualmente. ¿Por qué sientes que tus oraciones no suben más allá del techo? ¿Por qué la voz de Dios se volvió un susurro distante casi inaudible? ¿Por qué hay un vacío creciendo dentro de ti, que ni siquiera la lectura bíblica diaria logra llenar?
¿Por qué tus luchas espirituales se volvieron más intensas mientras tu fortaleza interior se debilitó? Porque el Señor no se alejó de ti primero. Fuiste tú quien, sin saberlo, sin intención maliciosa, comenzó a alejarte de Él. Y todo empezó con hábitos que parecían completamente inocentes. Hábitos que nadie en tu iglesia te advirtió que eran espiritualmente peligrosos. Hábitos que normalizaste porque todos a tu alrededor también los practican. Hábitos que ahora mismo están determinando tu destino eterno sin que te des cuenta. Solemnidad que este es uno de los hábitos más destructivos para la vida espiritual, aunque sea uno de los más ignorados. Porque cuando permitimos que nuestra boca se llene de palabras vacías, de risas sin propósito, de comentarios burlones sobre cosas sagradas o sobre otras personas, estamos entristeciendo profundamente al Espíritu Santo que habita en nosotros. La mensajera del Señor escribió que hay cristianos que pasan horas enteras en conversaciones completamente inútiles. Hablan de todo menos de Dios. Ríen de todo, incluso de asuntos que deberían tratarse con reverencia. Hacen bromas sobre la iglesia, sobre los hermanos, sobre las verdades bíblicas, sobre los mensajes que escucharon el sábado. Y lo peor es que no sienten ninguna convicción de pecado. Porque el mundo normalizó este comportamiento. Porque la cultura moderna celebra el sarcasmo, la ironía, la burla disfrazada de inteligencia. Porque incluso dentro de las iglesias, muchos líderes participan de este tipo de conversaciones sin ningún peso en la conciencia. Pero Ellen G. de White fue clara. Cada palabra vana será juzgada. Cada broma frívola está siendo registrada. Cada momento que dedicamos a conversaciones vacías es tiempo robado a la comunión con Dios. Imagina por un momento la escena celestial. Los ángeles observan tu vida diaria. Ven cómo pasas horas enviando mensajes de broma en grupos de WhatsApp. Ven cómo ríes de memes que ridiculizan la fe. Ven cómo participas de conversaciones donde se critica sutilmente a otros hermanos. Ven cómo tu boca, que debería estar llena de alabanza y testimonio, se llena de palabras sin peso espiritual. Y el Espíritu Santo, que anhela comunicarse contigo, que desea guiarte en verdad, que quiere transformar tu carácter, se entristece profundamente, porque Él no puede trabajar en un corazón que se alimenta de frivolidad. No puede santificar una mente que se entretiene con lo superficial. No puede fortalecer un espíritu que prefiere la risa vacía antes que la reflexión profunda. Ellen G. de White advirtió que este hábito tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Primero, destruye la sensibilidad espiritual. Cuando tu mente se acostumbra a la ligereza constante, pierdes la capacidad de percibir las impresiones sutiles del Espíritu Santo. Tu conciencia se vuelve torpe. Tu discernimiento espiritual se debilita. Comienzas a perder la distinción entre lo sagrado y lo común, entre lo santo y lo profano. Segundo, este hábito arruina tu testimonio ante el mundo, porque cuando las personas te ven participando de conversaciones frívolas, haciendo bromas sobre cosas serias, riendo de lo que debería ser tratado con respeto, ellas concluyen que tu fe no es genuina, que tu religión es solo apariencia, que Dios no tiene poder real en tu vida, y así tu influencia para bien se destruye completamente. Pero hay algo aún más grave que Ellen G. de White reveló sobre este hábito. La frivolidad en las palabras es una puerta abierta para la posesión demoníaca gradual. Cuando permites que tu mente se llene constantemente de conversaciones vacías, cuando tu boca se acostumbra a la ligereza y a la burla, estás invitando espíritus malignos a tomar control de tus pensamientos, porque el enemigo trabaja a través de lo que parece inofensivo. Él no necesita tentarte con pecados escandalosos. Le basta con mantenerte entretenido con tonterías. Le basta con llenar tu mente de distracciones constantes. Le basta con asegurarse de que nunca tengas tiempo para la reflexión seria, para el examen de conciencia, para la meditación profunda en la palabra de Dios. Y así, poco a poco,
Sin que te des cuenta, tu carácter se vuelve superficial, tu fe se vuelve aparente, y tu alma se prepara para la gran decepción final. La pregunta que debes hacerte ahora es dolorosamente simple. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a conversaciones frívolas comparado con el tiempo que dedicas a hablar de las cosas de Dios? ¿Cuántas de tus palabras edifican espiritualmente a quienes te escuchan? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo intentó impresionarte para que guardaras silencio, pero tú continuaste hablando sin control? Porque Elena G. de White advirtió que llegará el día en que darás cuenta de cada palabra ociosa. Y muchos que se consideran cristianos fieles descubrirán, con horror eterno, que su hábito de hablar sin pensar los dejó fuera del reino de los cielos. Pero existe una reforma posible, y comienza ahora mismo. Si hay un hábito que destruye más vidas espirituales que cualquier otro, es este: la negligencia gradual con la lectura de la Biblia y la oración personal. Elena G. de White declaró con autoridad profética que este es el pecado más común entre los cristianos modernos y al mismo tiempo el más mortal. Porque no se trata de abandonar completamente estas prácticas. Se trata de hacerlas con prisa, sin atención, sin verdadero deseo de comunión con Dios. Es el hábito de leer la Biblia solo por cumplir con un deber religioso. Es el hábito de orar con palabras mecánicas, repetidas, sin conexión real con el cielo. Es el hábito de llenar tu día con 1000 actividades, incluso actividades buenas, pero sin apartar tiempo genuino para estar a solas con el Señor. La mensajera del Señor fue directa y sin concesiones. Un cristiano que descuida la oración y el estudio de la palabra está en peligro mortal, aunque asista fielmente a la iglesia cada sábado. Porque la vida espiritual no se alimenta de sermones escuchados una vez por semana. Se alimenta del contacto diario, personal, íntimo con Dios a través de su palabra y de la oración sincera. Cuando descuidas este hábito sagrado, cuando permites que las ocupaciones del día te roben ese tiempo precioso, cuando prefieres el sueño extra en la mañana antes que buscar al Señor, estás firmando tu sentencia espiritual. Estás abriendo la puerta para que el enemigo entre y tome control total de tu vida. Estás garantizando que tu fe se marchite, que tu carácter se corrompa, que tu alma se pierda eternamente. Piensa honestamente en tu rutina diaria. ¿Cuánto tiempo pasas cada mañana en las redes sociales antes de abrir la Biblia? ¿Cuántos días esta semana oraste de verdad, con el corazón abierto, con lágrimas si era necesario, buscando genuinamente el rostro de Dios? ¿O tus oraciones son solo fórmulas rápidas antes de comer, palabras dichas, de memoria sin pensamiento real, peticiones egoístas sin rendición verdadera? Elena G. de White advirtió que millones de cristianos oran todos los días, pero sus oraciones nunca pasan del techo, porque oran sin fe, oran sin arrepentimiento, oran sin el deseo real de cambiar. Oran porque es lo que se espera de un cristiano, no porque anhelen verdaderamente estar en la presencia divina. Y Dios, que conoce cada pensamiento, que discierne cada motivación, rechaza esas oraciones vacías. La negligencia con la palabra de Dios es aún más grave, porque la Biblia no es un libro común. Es la voz de Dios hablándote directamente. Es el manual de instrucciones para tu salvación. Es la lámpara que ilumina tu camino en medio de las tinieblas de este mundo. Cuando la descuidas, cuando la lees con prisa solo para cumplir con tu plan de lectura anual, cuando pasas los ojos por las palabras pero tu mente está en otro lugar, estás despreciando el regalo más precioso que Dios te dio. Estás diciendo con tus acciones que su voz no es importante para ti. Estás demostrando que prefieres la opinión del mundo antes que la verdad divina. Y Elena G. de White fue clara. Quien descuida la palabra de Dios será engañado por las falsedades del enemigo. Porque sin el fundamento sólido de las Escrituras, cualquier viento de doctrina te llevará. Hay una verdad aterradora que la mensajera del Señor reveló sobre este hábito de negligencia. Cada día que pasas sin verdadera comunión con Dios
el enemigo gana terreno en tu corazón. Cada oración superficial, cada lectura bíblica sin meditación profunda, cada momento que eliges el entretenimiento sobre la búsqueda de Dios, te aleja un paso más de la salvación. Es un proceso tan gradual que no lo percibes. No despiertas un día siendo completamente frío espiritualmente. Simplemente notas que la oración ya no te emociona como antes, que la lectura bíblica se volvió una tarea pesada, que puedes pasar días sin sentir la presencia de Dios y no te preocupa. Y cuando llegas a ese punto, cuando la negligencia se convirtió en tu nueva normalidad, el Espíritu Santo se ha retirado casi por completo de tu vida. Pero escucha esto con atención. Todavía hay tiempo para revertir este hábito mortal. Elena G. de White escribió que no importa cuán lejos hayas caído en la negligencia espiritual, si decides ahora mismo, en este instante, consagrar tiempo genuino cada día para la oración ferviente y el estudio profundo de la palabra, Dios restaurará tu alma. Pero la decisión debe ser hoy, no mañana, no el próximo lunes, hoy. Porque cada día de negligencia adicional endurece más tu corazón, debilita más tu voluntad y hace más difícil el regreso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿O este mensaje será solo una emoción pasajera que olvidarás mañana? Tu respuesta determinará tu destino eterno. Cristianos practican creyendo que están defendiendo la verdad, cuando en realidad están destruyendo su propia alma. Hablamos del hábito constante de criticar, juzgar y condenar a otros. Elena G. de White advirtió que este es uno de los pecados más comunes dentro de las iglesias y, paradójicamente, uno de los que más ciegan a quienes lo practican. Porque quien tiene el hábito de señalar constantemente los errores ajenos, rara vez ve sus propios defectos. Quien pasa su tiempo juzgando las motivaciones de otros hermanos nunca examina las motivaciones de su propio corazón. Y así, mientras cree estar sirviendo a Dios, está en realidad haciendo la obra del acusador de los hermanos. La mensajera del Señor fue absolutamente directa sobre este tema. Cuando criticas a un hermano, cuando hablas mal de otro miembro de iglesia, cuando juzgas las intenciones del corazón ajeno, estás usurpando el lugar que solo le pertenece a Dios, porque solo Dios conoce verdaderamente el corazón. Solo Él puede juzgar con justicia perfecta. Tú no conoces las luchas internas de esa persona. No sabes las batallas que enfrenta en secreto. No entiendes el proceso de santificación por el que está pasando. Pero te atreves a condenarla. Te atreves a murmurar sobre ella. Te atreves a compartir tus opiniones negativas con otros, envenenando sus mentes contra esa alma por la cual Cristo murió. Y con cada palabra crítica, con cada juicio precipitado, estás cavando tu propia tumba espiritual. Imagina esta escena dolorosa pero real. Estás en la iglesia un sábado por la mañana. Termina el culto y comienzas a conversar con otros hermanos. Y allí empieza. Comentarios sutiles sobre alguien que no está presente, críticas disfrazadas de preocupación, juicios envueltos en lenguaje espiritual. Hermana, ¿notaste cómo esa persona se viste? No parece muy apropiado para una cristiana. Hermano, me preocupa el comportamiento de fulano. Creo que deberíamos orar por él. Y así, mientras crees estar siendo vigilante, mientras piensas que estás protegiendo los estándares de la iglesia, estás cometiendo un pecado grave ante los ojos de Dios. Porque Elena G. de White declaró que preferible es cubrir con el manto del amor los defectos de un hermano antes que exponerlos a la vista de todos. Este hábito de crítica constante tiene efectos devastadores que van mucho más allá de lo que imaginas. Primero, destruye la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando siembras dudas sobre otros hermanos, cuando compartes chismes disfrazados de información, cuando generas desconfianza a través de tus palabras, estás haciendo exactamente lo que Satanás desea, porque su estrategia principal es dividir. Es hacer que los cristianos se peleen entre sí.
Es lograr que las iglesias se fragmenten por sospechas y acusaciones mutuas. Segundo, este hábito endurece tu propio corazón. Cada vez que juzgas a otro, te vuelves más ciego a tus propias fallas. Cada vez que criticas, te vuelves más orgulloso espiritualmente. Y el orgullo espiritual es el pecado más peligroso de todos, porque quien lo padece no puede ser salvado mientras permanezca en ese estado. Pero hay algo aún más terrible que Elena G. de White reveló. Cuando tú juzgas y condenas a otros, estás invocando ese mismo juicio sobre ti mismo, porque la ley del cielo es clara. Con la medida que mides, serás medido. Si eres duro e inflexible con los errores ajenos, Dios permitirá que experimentes ese mismo rigor cuando sean expuestos tus propios pecados. Si eres rápido para condenar sin misericordia, descubrirás que en tu momento de caída no encontrarás misericordia. Es una ley espiritual inexorable, y muchos cristianos que pasaron años criticando a otros, señalando defectos, juzgando motivaciones, terminarán sus vidas experimentando el abandono y el rechazo que ellos mismos sembraron, porque cosechamos exactamente lo que sembramos. La reforma en este área requiere algo profundo y doloroso, un reconocimiento honesto de cuánto daño has causado con tu lengua crítica. Requiere arrepentimiento genuino por cada vez que hablaste mal de un hermano. Requiere buscar el perdón de aquellos que heriste con tus palabras. Y requiere un compromiso solemne ante Dios, de cerrar tu boca antes que pronunciar una sola palabra de crítica o juicio. Elena G. de White escribió que deberíamos pasar tanto tiempo examinando nuestros propios corazones que no tendríamos tiempo para juzgar a otros. Deberíamos estar tan ocupados luchando contra nuestros propios defectos que los errores ajenos nos parecerían insignificantes en comparación. ¿Estás dispuesto a hacer ese cambio radical? ¿O continuarás siendo parte del problema que está destruyendo a la iglesia desde dentro? Peligro. Es el hábito del entretenimiento mundano constante. Elena G. de White advirtió con voz profética que en los últimos días, el enemigo no necesitaría usar persecución violenta para destruir a los hijos de Dios. Le bastaría con mantenerlos entretenidos. Le bastaría con llenar sus mentes de contenido vacío. Le bastaría con asegurarse de que cada momento libre estuviera ocupado con series, películas, música secular, redes sociales, videojuegos y toda forma de distracción que este mundo ofrece. Y así, sin derramar una gota de sangre, lograría lo que siglos de persecución no consiguieron: una iglesia completamente desconectada del cielo. Piensa honestamente en tu rutina diaria. ¿Cuántas horas pasas cada día frente a una pantalla consumiendo contenido que no tiene absolutamente ningún valor espiritual? ¿Cuántas series has visto completas este año comparado con cuántos libros espirituales has leído? ¿Cuánto tiempo inviertes navegando sin rumbo en redes sociales, comparado con el tiempo que dedicas al estudio profundo de la Biblia? La mensajera del Señor fue clara. El tiempo es el don más precioso que Dios te dio. Cada minuto que pasa es una oportunidad para crecer espiritualmente o para retroceder. No existe punto neutral. O avanzas hacia el cielo o retrocedes hacia la perdición. Y cuando llenas tus días de entretenimiento mundano, aunque sea entretenimiento que parece inofensivo, estás eligiendo retroceder. Elena G. de White advirtió específicamente sobre el peligro de las novelas, del teatro, de la música sensual, de todo aquello que estimula las pasiones y debilita el dominio propio. Y si ella viviera hoy, sin duda advertiría con mayor urgencia sobre las series adictivas que glorifican el pecado, sobre las películas que normalizan la inmoralidad, sobre la música que degrada la mente, sobre las redes sociales que alimentan el orgullo y la vanidad, sobre los videojuegos violentos que brutalizan el corazón. Porque todo esto no es entretenimiento inocente, es veneno disfrazado de diversión. Es corrupción presentada como cultura,
Es el enemigo entrando directamente en tu mente, a través de tus propios ojos y oídos, con tu permiso voluntario. Lo más alarmante es que muchos cristianos defienden este hábito con argumentos que suenan razonables. Dicen, necesito descansar después del trabajo. Dios no quiere que seamos fanáticos. Todo con moderación está bien. Hay que vivir en el mundo. Pero Elena G. de White demolió cada uno de estos argumentos. Ella escribió que el verdadero descanso se encuentra en la comunión con Dios, no en el entretenimiento mundano. Que ser fiel a Dios en un mundo corrupto siempre parecerá fanatismo a los ojos del mundo. Que la moderación en el pecado sigue siendo pecado. Que vivir en el mundo no significa adoptar los hábitos del mundo. Y que cada hora que dedicas al entretenimiento vacío es una hora que nunca recuperarás. Una hora que pudo haber sido invertida en tu preparación para la eternidad. Este hábito tiene consecuencias eternas que la mayoría no percibe hasta que es demasiado tarde. Primero, destruye tu capacidad de concentración espiritual. Cuando tu mente se acostumbra al estímulo constante del entretenimiento digital, pierdes la habilidad de meditar profundamente en las verdades bíblicas. Tu cerebro se vuelve dependiente de la dopamina rápida y la lectura bíblica te parece aburrida en comparación. Segundo, este hábito corrompe gradualmente tus valores morales. Cuando pasas horas viendo contenido que normaliza el adulterio, la violencia, la blasfemia, la inmoralidad sexual, tu conciencia se cauteriza. Lo que antes te escandalizaba ahora te parece normal. Lo que antes rechazabas ahora lo aceptas. Y sin darte cuenta, has adoptado la cosmovisión del mundo en lugar de la cosmovisión de Dios. Pero lo más grave es esto. El hábito del entretenimiento mundano te está preparando para recibir el engaño final. Elena G. de White advirtió que en los últimos días, Satanás realizará prodigios tan asombrosos que si fuera posible, engañaría hasta a los escogidos. ¿Y quiénes serán engañados? Aquellos cuyas mentes están llenas de fantasías. Aquellos que pasaron años alimentándose de ficción en lugar de verdad. Aquellos que entrenaron su cerebro para preferir la ilusión sobre la realidad. Cuando el enemigo presente su gran engaño final, envuelto en efectos especiales espirituales, esas mentes, acostumbradas al entretenimiento, lo aceptarán fácilmente, porque ya están programadas para consumir lo que parece emocionante, sin cuestionar si es verdadero. La pregunta es brutal pero necesaria. ¿Qué estás haciendo en este momento para reprogramar tu mente? ¿O seguirás siendo parte de la generación que se pierde mientras sostiene un control remoto en la mano? Destrucción eterna. Elena G. de White advirtió con claridad profética que cada hábito pecaminoso que permitimos en nuestra vida diaria está tejiendo el carácter con el cual enfrentaremos el juicio final. Y aquí está la verdad aterradora que la mayoría ignora. El carácter no cambia en el lecho de muerte. No se transforma mágicamente cuando Cristo aparezca en las nubes. El carácter que estás formando hoy, a través de los hábitos que practicas cada día, es el carácter con el cual entrarás a la eternidad o con el cual serás excluido de ella. No hay una tercera opción. Cuando permites el hábito de la conversación frívola, estás formando un carácter superficial que no resistirá las pruebas finales. Cuando descuidas la oración y el estudio bíblico, estás garantizando que tu fe será demasiado débil para mantenerte firme cuando venga la persecución. Cuando practicas la crítica y el juicio constante, estás cultivando un espíritu que Dios rechaza y que te dejará fuera de su reino. Cuando llenas tu mente de entretenimiento mundano, estás programando tu alma para amar este mundo más que el cielo. Y la consecuencia inevitable de estos hábitos combinados es una sola: la pérdida eterna de tu salvación. No porque Dios sea cruel, sino porque tú mismo elegiste, día tras día, rechazar su gracia transformadora. Elena G. de White describió una escena que debería hacer temblar a cada cristiano. Ella vio en visión el momento en que millones de personas que se consideraban cristianas fieles descubrieron, con horror indescriptible,
que estaban perdidas eternamente. Y lo más impactante es que estas personas no habían cometido crímenes atroces, no habían negado públicamente su fe, no habían blasfemado contra Dios, simplemente habían vivido vidas cristianas tibias, llenas de pequeños hábitos destructivos que nunca tomaron en serio. Habían asistido a la iglesia fielmente, habían pagado sus diezmos, habían participado de los cultos, pero en minutos privado, en su vida diaria, habían permitido que estos 4 hábitos destructivos los dominaran completamente. Y cuando llegó el momento de la verdad, su carácter no estaba preparado para el cielo. La pregunta que debes hacerte ahora es dolorosamente directa. Si Cristo apareciera hoy en las nubes de gloria, ¿estarías listo? No me refiero a si tienes doctrina correcta en tu mente. Me refiero a si tu carácter ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque puedes conocer todas las profecías. Puedes entender todos los misterios teológicos. Puedes defender la verdad en debates doctrinales. Pero si tu vida diaria está dominada por la frivolidad, la negligencia espiritual, la crítica destructiva y el amor al entretenimiento mundano, tu conocimiento no te salvará. Santiago lo dijo con claridad: la fe sin obras está muerta. Y obras no son solo las grandes acciones heroicas. Son los pequeños hábitos cotidianos que revelan lo que realmente hay en tu corazón. Elena G. de White escribió algo que debería grabarse en letras de fuego en la mente de cada cristiano. El carácter que desarrollamos en esta vida será el carácter que tendremos en la eternidad. Esto significa que si hoy eres negligente con la oración, si hoy tu boca está llena de palabras vanas, si hoy juzgas y criticas constantemente, si hoy prefieres el entretenimiento sobre Dios, ese es exactamente el carácter que llevarás al juicio. Y ese carácter no podrá entrar en el cielo, porque el cielo es un lugar de santidad perfecta. No es un lugar donde se tolera la mediocridad espiritual. No es un lugar donde se aceptan cristianos a medias. Es un lugar preparado solo para aquellos que permitieron que el Espíritu Santo los transformara completamente, desde lo más profundo de su ser. Las consecuencias de continuar con estos hábitos destructivos son eternas e irreversibles. No habrá segunda oportunidad después de la muerte. No habrá un purgatorio donde puedas purificar tu carácter. No habrá un plan B de salvación para quienes desperdiciaron sus oportunidades en esta vida. Esta es tu única oportunidad. Este momento, ahora mismo, es tu tiempo de gracia. Y cada día que pasa con estos hábitos sin cambiar, cada semana que continúas viviendo una vida cristiana mediocre, cada mes que postergas la reforma radical de tu carácter, estás sellando tu destino eterno. La pregunta final es simple pero definitiva. ¿Qué vas a hacer con esta advertencia? ¿La olvidarás mañana? ¿O permitirás que el Espíritu Santo inicie hoy la transformación que puede salvarte de la destrucción eterna? Continúen arruinando vidas espirituales sin generar alarma alguna. Porque si crees que la salvación es simplemente aceptar a Jesús una vez y luego vivir como quieras, entonces estos hábitos te parecerán irrelevantes. Si crees que la gracia cubre automáticamente todo, sin requerir transformación de carácter, entonces no verás urgencia en cambiar. Y así, mientras te sientes seguro en tu salvación, estás caminando directo hacia la perdición eterna. La mensajera del Señor fue absolutamente clara sobre este punto. La gracia de Dios no es una licencia para continuar pecando. La salvación por fe no elimina la necesidad de santificación progresiva. Aceptar a Cristo no es el final del camino, es apenas el principio. Porque después de aceptar a Jesús, viene el proceso diario. Difícil, doloroso de morir al yo. Viene la batalla constante contra los hábitos pecaminosos. Viene la necesidad de vigilancia permanente sobre tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. Viene el requisito ineludible de permitir que el Espíritu Santo transforme completamente tu carácter. Y este proceso no es opcional para quien desea salvarse. Es absolutamente esencial.
sin santificación, nadie verá al Señor. Pero la predicación moderna ha suavizado tanto el Evangelio que millones de cristianos nunca escucharon esta verdad. Les dijeron que solo necesitan creer en sus corazones. Les prometieron que Dios los ama incondicionalmente, sin importar cómo vivan. Les aseguraron que, una vez salvos, siempre salvos. Les enseñaron que hablar de obras es legalismo. Les convencieron de que preocuparse por los hábitos pecaminosos es dudar de la gracia. Y así, generación tras generación, se ha formado una iglesia llena de personas que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. Personas que profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Personas que creen estar en el camino angosto, cuando en realidad están en el camino ancho que lleva a la destrucción. Elena G. de White vio en visión el momento final de la historia. Vio a Cristo cerrando la puerta de la gracia y vio a millones de cristianos sorprendidos, golpeando desesperadamente esa puerta, gritando que habían creído en Jesús, que habían ido a la iglesia, que habían hecho buenas obras. Pero la respuesta desde el interior fue devastadora. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que personas que creían estar salvas escuchen esas palabras terribles? Porque confundieron conocimiento intelectual con relación transformadora. Porque confundieron asistencia a la iglesia con conversión genuina. Porque confundieron emociones religiosas con santificación real. Y porque nunca tomaron en serio la advertencia de que los pequeños hábitos pecaminosos destruyen el carácter y hacen imposible la salvación. La verdad incómoda que pocos predicadores se atreven a decir es esta: tus hábitos diarios revelan el verdadero estado de tu corazón. Si continúas practicando la conversación frívola, es porque no has entendido la seriedad de la vida cristiana. Si sigues descuidando la oración y la Biblia, es porque realmente no amas a Dios como afirmas. Si persistes en criticar y juzgar a otros, es porque el orgullo todavía domina tu corazón. Si no puedes dejar el entretenimiento mundano, es porque amas más este mundo que el cielo. Y estos hechos no se ocultan con palabras piadosas, no se disfrazan con apariencia religiosa, no se cubren con conocimiento doctrinal. Tus hábitos te delatan. Tus acciones cotidianas revelan quién realmente eres cuando nadie te ve. Y ese es el carácter con el cual serás juzgado. La ilusión de la salvación fácil es el arma más efectiva que el enemigo ha usado en estos últimos días, porque mantiene a las personas tranquilas mientras se pierden. Las hace sentir seguras mientras caminan hacia el abismo. Las convence de que están bien cuando en realidad están en peligro mortal. Y cuando finalmente despierten, cuando la puerta de la gracia se cierre, cuando ya no haya más tiempo para arrepentimiento, descubrirán que fueron engañadas, que la salvación nunca fue tan fácil como les dijeron, que Dios sí requiere santidad, que el carácter sí importa, que los hábitos sí determinan el destino eterno. Pero ese descubrimiento llegará demasiado tarde. La pregunta es, ¿despertarás ahora mientras todavía hay tiempo? ¿O seguirás durmiendo en la ilusión hasta que sea eternamente tarde? A pesar de todo lo que hemos revelado hasta ahora, a pesar de la gravedad de estos hábitos destructivos, a pesar del peligro real de perdición eterna, hay una verdad gloriosa que Elena G. de White proclamó con poder. Nunca es demasiado tarde para cambiar mientras el Espíritu Santo todavía te está llamando. Si en este momento sientes convicción en tu corazón, si estas palabras están penetrando tu conciencia, si reconoces que has estado viviendo una vida cristiana mediocre, esa convicción es la prueba de que Dios todavía no te ha abandonado. Es la evidencia de que el Espíritu Santo sigue luchando por tu alma. Y mientras Él sigue llamando, mientras todavía hay tiempo de gracia, la reforma completa de tu vida es posible. Pero entiende algo crucial. Esta reforma no será fácil, no será cómoda. No sucederá automáticamente solo porque escuchaste este mensaje. Elena G. de White fue clara.
La santificación es la obra de toda una vida. Requiere decisión firme. Requiere vigilancia constante. Requiere negación del yo cada día. Requiere que tomes tu cruz diariamente y sigas a Cristo sin importar el costo. Porque los hábitos destructivos que has cultivado durante años no desaparecerán de la noche a la mañana. Tu carácter no se transformará con una simple oración emocional. Tu mente no será renovada con un solo propósito de año nuevo. Necesitas un compromiso radical, absoluto, inquebrantable de permitir que Dios te transforme completamente, sin importar cuán doloroso sea el proceso. La reforma personal comienza con un reconocimiento honesto y brutal de tu verdadero estado espiritual. No puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes vencer lo que niegas que existe. Necesitas pararte delante del espejo de la palabra de Dios y mirarte sin excusas, sin justificaciones, sin autoengaño. Necesitas admitir que tu conversación ha sido frívola, que has descuidado la oración y el estudio bíblico, que has juzgado y criticado a otros, que has llenado tu mente de entretenimiento mundano. Y necesitas sentir el peso de estos pecados. Necesitas llorar por ellos. Necesitas odiarlos con toda tu alma. Porque solo cuando llegues a aborrecer verdaderamente tus pecados, estarás listo para abandonarlos. Después del reconocimiento viene la confesión sincera ante Dios. No una confesión superficial, no una admisión casual de errores, sino una confesión profunda, de rodillas, con lágrimas genuinas, donde abres completamente tu corazón ante el Señor, donde renuncias a todo lo que has sido, donde le entregas el control total de tu vida, donde aceptas que no puedes transformarte a ti mismo, que necesitas desesperadamente su poder divino. Elena G. de White escribió que Dios espera estas confesiones sinceras, que el cielo entero se detiene cuando un alma se humilla verdaderamente ante el trono de la gracia, que no hay pecado tan grande, no hay hábito tan arraigado, no hay carácter tan corrompido que la gracia de Dios no pueda transformar completamente cuando haya arrepentimiento genuino. Pero la reforma no termina con la confesión. Viene la parte más difícil, la batalla diaria contra los viejos hábitos, porque tu mente está programada por años de práctica. Tu cerebro ha formado caminos neuronales que te llevan automáticamente a las conversaciones frívolas, a descuidar la oración, a criticar a otros, a buscar entretenimiento mundano. Y romper esos patrones requiere esfuerzo consciente, constante, doloroso. Requiere que cada mañana te levantes temprano para buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Requiere que vigiles cada palabra que sale de tu boca. Requiere que controles tus pensamientos cuando quieran juzgar a otros. Requiere que apagues la televisión aunque tu carne grite por más entretenimiento. Requiere que mueras al yo 1000 veces cada día. Y aquí está la promesa gloriosa que Elena G. de White compartió. Cuando tú decides cooperar con Dios, cuando pones de tu parte el esfuerzo humano sincero, Dios añade su poder divino. Cuando tú luchas contra tus hábitos destructivos con toda tu fuerza, el Espíritu Santo pelea a tu lado con poder infinito. Cuando tú resistes la tentación hasta el límite de tus fuerzas, Dios interviene con gracia sobrenatural. La reforma personal no es obra humana solamente ni divina solamente. Es una cooperación sagrada entre tu voluntad decidida y el poder transformador de Dios. Y cuando estas dos fuerzas se unen, los hábitos más arraigados pueden ser vencidos. Los caracteres más corruptos pueden ser transformados. Las vidas más arruinadas pueden ser completamente restauradas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esta reforma? ¿O prefieres seguir viviendo en mediocridad espiritual hasta que sea demasiado tarde? La historia de este mundo, que los eventos finales se desarrollarán con una rapidez que sorprenderá a todos, que la puerta de la gracia se cerrará cuando la mayoría no lo espere, y cuando esa puerta se cierre,
cuando el decreto final sea pronunciado, cuando cada caso haya sido decidido para vida o muerte eterna, ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. Ya no habrá más tiempo para cambiar los hábitos destructivos. Ya no habrá más gracia disponible para transformar el carácter. El destino eterno de cada persona habrá sido sellado para siempre. La mayoría de los cristianos vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Postergan la reforma de su vida para mañana. Prometen que cambiarán el próximo año. Se dicen a sí mismos que todavía son jóvenes, que tienen décadas por delante para ponerse serios con Dios. Pero Elena G. de White vio en visión que miles de personas que pensaban tener tiempo fueron sorprendidas por la muerte o por el cierre de la sínodes en Gracia. Vio sus rostros de horror cuando descubrieron que habían desperdiciado su única oportunidad. Vio sus lágrimas inútiles cuando entendieron que no habría segunda chance. Y la lección es devastadoramente clara. No tienes garantía de mañana. No sabes si vivirás hasta el final de este día. No sabes si el Espíritu Santo seguirá llamándote la próxima semana. El único momento que tienes con certeza es este. Ahora, este instante preciso. Mira a tu alrededor con ojos espirituales, abiertos. Las señales del fin están por todas partes. Las profecías se están cumpliendo con precisión asombrosa. Los eventos mundiales se alinean exactamente con lo que Elena G. de White predijo hace más de un siglo. La moral está colapsando. Las iglesias se están apostatando. La verdad está siendo llamada mentira y la mentira verdad. Los desastres naturales se multiplican. La violencia aumenta. La inmoralidad se normaliza. Y mientras todo esto sucede, la mayoría de los cristianos sigue dormida espiritualmente, ocupada con sus entretenimientos, distraída con sus preocupaciones mundanas, completamente ajena al hecho de que están paradas al borde del abismo eterno. La urgencia del tiempo presente no es una táctica de miedo. Es una advertencia profética basada en la palabra de Dios y en los testimonios inspirados. Elena G. de White no fue una alarmista irracional. Fue una mensajera fiel que compartió lo que Dios le reveló. Y ella vio que en estos últimos días, Satanás trabajaría con poder engañoso sin precedentes, que seduciría a la mayoría de la humanidad, incluyendo a millones de cristianos profesos, que su estrategia principal sería adormecer la conciencia, distraer la atención y hacer que las personas posterguen indefinidamente las decisiones que determinarán su salvación. Y su estrategia está funcionando a la perfección, porque mientras tú sigues practicando tus hábitos destructivos, mientras sigues postergando la reforma de tu carácter, el enemigo está sellando tu destino eterno. Hay una pregunta que debes hacerte con absoluta honestidad. Si el decreto final fuera pronunciado hoy, si la puerta de la gracia se cerrara en este momento, ¿estarías listo? No te engañes con respuestas automáticas. No te consueles con esperanzas vagas. Mira tu vida real. Examina tus hábitos actuales. Evalúa tu carácter presente. Si Cristo apareciera ahora mismo en las nubes de gloria, ¿podría tu carácter resistir su presencia santa? ¿O serías consumido por tu impureza? Porque el día viene más pronto de lo que imaginas, cuando esas preguntas teóricas se convertirán en realidad final. Y en ese día no habrá tiempo para llorar por las oportunidades desperdiciadas. No habrá espacio para lamentar los años perdidos. No habrá posibilidad de revertir las decisiones tomadas. La urgencia del tiempo presente exige acción inmediata. No puedes esperar hasta sentirte listo. No puedes postergar hasta que las circunstancias sean perfectas. No puedes aplazar la reforma hasta que tengas más tiempo o menos problemas. Elena G. de White fue clara. El momento para actuar es ahora. El tiempo para cambiar es hoy. La hora para morir al yo es esta. Porque cada día que pasa sin transformación es un día más cerca del cierre de la gracia. Cada semana que continúas con tus hábitos destructivos es una semana menos de preparación para la eternidad.
Cada mes que postergas la santificación es un mes más de endurecimiento del corazón. Y llegará el momento, puede ser hoy mismo, puede ser mañana, en que el Espíritu Santo dejará de llamar, en que tu conciencia se cauterizará completamente, en que tu destino será sellado para perdición eterna. No porque Dios sea cruel, sino porque tú elegiste deliberadamente rechazar su gracia transformadora. Tus hábitos. Estás predicando un sermón silencioso a todos los que te observan. Y Elena G. de White advirtió que este sermón vivido es mucho más poderoso que cualquier sermón hablado, porque las personas no juzgan el cristianismo por lo que profesas con tu boca, sino por lo que demuestras con tu vida. Y cuando tu vida está llena de los 4 hábitos destructivos que hemos revelado, cuando tu carácter contradice tu profesión de fe, estás causando un daño espiritual que va mucho más allá de tu propia alma. Estás destruyendo la fe de otros. Estás cerrando la puerta del cielo para aquellos que te observan. Imagina esta escena dolorosamente común. Hay alguien cerca de ti, tal vez un compañero de trabajo, tal vez un vecino, tal vez un familiar, que está buscando la verdad, que está cansado del vacío de este mundo, que está hambriento de algo real, de algo genuino, de algo que llene el vacío de su alma. Y esta persona te observa, porque sabe que profesas ser cristiano, porque has hablado de tu fe, porque vas a la iglesia cada sábado. Entonces te observa cuidadosamente, buscando ver si realmente hay algo diferente en ti. ¿Y qué es lo que ve? Te ve participando de las mismas conversaciones frívolas que todos. Te ve tan ocupado con el entretenimiento mundano como cualquier no creyente. Te escucha criticando y juzgando a otros. Te nota descuidando las cosas espirituales. Y su conclusión es devastadora. Tu religión no tiene poder real. Tu Dios no hace diferencia en la vida. Tu fe es solo palabras vacías. Elena G. de White escribió que cada cristiano es responsable no solo por su propia salvación, sino también por la influencia que ejerce sobre otros. Y esta responsabilidad es aterradora, porque significa que tus hábitos destructivos no solo te están condenando a ti, están condenando a todos aquellos que, al verte, concluyen que el cristianismo es falso. Están cerrando el camino al cielo para almas que pudieron haberse salvado si hubieran visto en ti un testimonio genuino. Están fortaleciendo los argumentos de los escépticos. Están confirmando los prejuicios de los incrédulos. Están dando munición al enemigo para atacar la fe. Y en el día del juicio, tendrás que dar cuenta no solo de tu propia vida, sino de todas las almas que se perdieron por causa de tu mal testimonio. Pero el daño no se limita a los no creyentes. Tus hábitos destructivos también están afectando a otros cristianos. Cuando tus hermanos en la fe te ven practicando conversaciones frívolas, se sienten autorizados a hacer lo mismo. Cuando te ven descuidando la oración y el estudio bíblico, concluyen que no debe ser tan importante. Cuando te escuchan criticando y juzgando, aprenden que este es un comportamiento aceptable. Cuando te observan consumiendo entretenimiento mundano sin convicción, deciden que ellos también pueden hacerlo. Y así, tu influencia negativa se multiplica. Como una piedra arrojada al agua que genera ondas cada vez más amplias, tu mal ejemplo se expande afectando a más y más personas. Estás normalizando el pecado dentro de la iglesia. Estás bajando el estándar espiritual. Estás contribuyendo a la tibieza general que caracteriza a la iglesia de la Odisea. Ahora considera el lado opuesto. Imagina el impacto transformador que podrías tener si reformaras radicalmente tu vida. Si cada persona que te conoce viera en ti un cambio genuino. Si tus palabras fueran siempre edificantes, llenas de gracia y verdad. Si tu vida de oración fuera tan profunda que se notara en tu paz y tu sabiduría. Si tu actitud hacia otros fuera siempre de amor y misericordia, no de juicio. Si tu mente estuviera tan llena de las cosas celestiales, que el entretenimiento mundano ya no te atrajera. Ese testimonio silencioso sería más poderoso que 1000 sermones.
Esas personas que te observan comenzarían a preguntarse qué es lo que tienes. Querrían conocer la fuente de tu transformación. Y a través de tu vida renovada, Dios podría alcanzar almas que de otra manera se perderían. Elena G. de White vio en visión que en los últimos días, cuando la persecución venga, cuando la prueba final llegue, solo aquellos con carácter transformado permanecerán firmes. Y estos fieles no solo se salvarán ellos mismos, se convertirán en faros de luz en medio de la oscuridad. Sus vidas radiantes con el carácter de Cristo atraerán a las almas honestas. Su firmeza inquebrantable inspirará a los débiles. Su fe genuina será el testimonio final que Dios usará para llamar a sus últimos hijos antes del fin. La pregunta es, ¿serás tú uno de estos fieles? ¿O tu testimonio silencioso seguirá siendo una piedra de tropiezo que aleja a las personas de Dios? Porque no existe neutralidad. O estás atrayendo almas hacia el cielo con tu vida transformada, o estás empujándolas hacia el infierno con tus hábitos destructivos. No hay término medio. ¿Qué has escuchado hasta ahora? Todas las advertencias proféticas, todas las verdades reveladas, toda la luz compartida, todo se reduce a una sola decisión que debes tomar en este momento. No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. Porque Elena G. de White advirtió que el Espíritu Santo no luchará indefinidamente con el corazón humano. Hay un límite para su paciencia. Hay un punto donde, si continúas resistiendo, Él se retirará permanentemente. Y cuando eso suceda, tu corazón se endurecerá hasta el punto en que ya no sentirás convicción. Ya no percibirás el llamado divino. Ya no tendrás deseo de cambiar. Y en ese estado de insensibilidad espiritual, caminarás tranquilamente hacia la perdición eterna, creyendo hasta el final que estás bien. La decisión que enfrentas es simple pero definitiva. ¿Permitirás que Dios transforme completamente tu vida comenzando hoy? ¿O seguirás posponiendo hasta que sea eternamente tarde? No te engañes pensando que tienes tiempo, ¿no? Te consueles con la idea de que podrás cambiar cuando quieras, porque la verdad es que cada vez que resistes el llamado del Espíritu Santo, se vuelve más difícil responder la próxima vez. Cada vez que apagas la convicción, tu conciencia se cauteriza un poco más. Cada vez que postergas la reforma, tu voluntad se debilita. Y llegará el momento, puede ser más pronto de lo que imaginas, en que ya no tendrás fuerza para elegir a Dios, en que ya no sentirás el deseo de cambiar, en que tu carácter estará tan fijo en el mal que la transformación será imposible. Elena G. de White describió dos caminos que se abren ante cada persona en este momento. El camino ancho, lleno de cristianos que profesan fe, pero viven vidas mediocres, que practican los hábitos destructivos sin convicción de pecado, que se sienten seguros en su salvación mientras caminan hacia la perdición. Este camino es fácil, es cómodo, es socialmente aceptable, no requiere sacrificio, no exige negación del yo, no demanda transformación radical. Y por eso está lleno de multitudes que cantan, oran, van a la iglesia, pero cuyos corazones están lejos de Dios. Y el otro camino, el camino angosto, donde caminan pocos, donde se requiere muerte diaria al yo, donde los hábitos destructivos deben ser vencidos sin excusas, donde la santificación es una batalla constante, donde el mundo te considerará fanático, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Tú no puedes caminar en ambos caminos simultáneamente. No puedes servir a dos señores. No puedes amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No puedes mantener tus hábitos destructivos y esperar heredar el cielo. Tienes que elegir. Y esa elección determinará dónde pasarás la eternidad. Si eliges el camino ancho, si decides que la transformación radical es demasiado difícil, si prefieres la comodidad del cristianismo mediocre, estarás eligiendo la perdición eterna aunque no lo reconozcas ahora. Pero si eliges el camino angosto, si te decides hoy a morir completamente al yo,
Si permites que el Espíritu Santo inicie la reforma profunda de tu carácter, sin importar cuán dolorosa sea, estarás eligiendo la vida eterna. Y aquí está la parte más importante. Esta decisión no se toma solo una vez. Se toma cada día. Cada mañana cuando despiertas, debes elegir nuevamente buscar a Dios en oración antes que cualquier otra cosa. Cada vez que tu boca quiere participar de conversaciones frívolas, debes elegir el silencio o las palabras edificantes. Cada vez que tu mente quiere juzgar a otros, debes elegir la misericordia. Cada vez que el entretenimiento mundano te llama, debes elegir las cosas celestiales. Son miles de pequeñas decisiones diarias que, sumadas, forman tu carácter eterno. Y cada una de esas decisiones es crucial, porque estás eligiendo entre el cielo y el infierno, entre la vida y la muerte, entre Cristo y Satanás. No hay neutralidad. Cada decisión te mueve en una dirección o en la otra. Elena G. de White hizo un llamado final que resuena a través de los años hasta este momento. Escoge hoy a quién servirás. No esperes hasta sentirte listo. No postergas hasta tener las condiciones perfectas. No aplaces hasta que el cambio te parezca fácil. Porque ese momento nunca llegará. La carne nunca querrá morir. El yo nunca se rendirá voluntariamente. Los hábitos destructivos nunca se irán sin lucha. Tienes que tomar la decisión ahora, en este instante, mientras todavía sientes la convicción del Espíritu Santo. Tienes que arrodillarte delante de Dios y entregarle el control total de tu vida. Tienes que renunciar a todo lo que has sido y permitir que Él te haga completamente nuevo. Y tienes que hacerlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana el Espíritu Santo puede haberse retirado. Mañana tu corazón puede estar más endurecido. Mañana tu destino eterno puede estar sellado. La decisión es tuya, y el momento es ahora. Hemos llegado al final de este mensaje profético, pero en realidad, estamos solo al principio de algo mucho más importante. Tu decisión personal de permitir que Dios transforme completamente tu vida. Todo lo que has escuchado hoy no fue casualidad. No llegaste a este video por accidente. El Espíritu Santo te guió hasta aquí porque Él ve el peligro en el que te encuentras, porque conoce los hábitos destructivos que están arruinando tu vida espiritual, porque sabe que si continúas en el camino actual, te perderás eternamente. Y en su misericordia infinita, está haciendo un último esfuerzo para despertarte antes que sea demasiado tarde. Los 4 hábitos que revelamos hoy: la conversación frívola y la zombaria, la negligencia con la palabra y la oración, la crítica y el juicio constante, el entretenimiento mundano que llena tu mente, no son errores pequeños sin importancia. Son pecados mortales que están cerrando la puerta del cielo para millones de cristianos sinceros. Elena G. de White los identificó como destructores silenciosos del carácter, como puertas abiertas para la influencia demoníaca, como hábitos que garantizan la tibieza espiritual que Dios vomita de su boca. Y si has reconocido estos hábitos en tu vida, si el Espíritu Santo te ha convencido de tu verdadero estado, entonces tienes 2 opciones ante ti en este momento. Puedes cerrar este video, continuar con tu vida como si nada hubiera pasado, y dentro de unos días, olvidar completamente esta advertencia. Puedes volver a tus conversaciones frívolas, a tu negligencia espiritual, a tus críticas destructivas, a tu entretenimiento mundano. Puedes convencerte de que exageramos, de que no es para tanto, de que Dios entiende tus debilidades y te aceptará de cualquier manera. Y si eliges ese camino, recuerda este momento, porque cuando estés delante del trono del juicio, cuando descubras que estás perdido eternamente, recordarás que tuviste esta oportunidad. Recordarás que el Espíritu Santo te llamó. Recordarás que conociste la verdad, y ese recuerdo será parte de tu tormento eterno. O puedes tomar la decisión más importante de tu vida en este instante.
Puedes arrodillarte ahora mismo, donde estás, y clamar a Dios con lágrimas genuinas. Puedes confesar tus pecados sin excusas, sin justificaciones, sin minimizaciones. Puedes entregarle el control total de tu vida, permitiéndole que destruya completamente al viejo hombre, y cree en ti una criatura nueva. Puedes comprometerte solemnemente a abandonar esos 4 hábitos destructivos, sin importar cuán difícil sea la batalla. Puedes decidir que a partir de hoy, tu vida será radicalmente diferente, que tus palabras edificarán en lugar de destruir, que tu tiempo con Dios será sagrado e innegociable, que amarás y no juzgarás, que buscarás las cosas celestiales y no el entretenimiento mundano. Y si tomas esa decisión con sinceridad, Dios responderá con poder transformador. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si el Espíritu Santo tocó tu corazón, si reconoces que necesitas cambiar, si estás dispuesto a permitir que Dios te transforme completamente, escribe en los comentarios: Señor, restaura mi corazón. Porque ese simple acto de declaración pública será el primer paso de tu reforma. Será la manera en que le dices a Dios, a ti mismo y a todos los que lean este comentario, que estás tomando una decisión seria. Y después de escribir ese comentario, cierra todo, apaga las distracciones y dedica los próximos 30 minutos solo a Dios. Arrodíllate, llora si es necesario, confiesa todo, entrega todo y permite que el Espíritu Santo inicie hoy la obra de transformación que continuará hasta que Cristo regrese. Elena G. de White vio que en los últimos días, antes del fin, habría un pequeño grupo de personas que tomarían en serio las advertencias divinas, que permitirían una reforma radical de sus vidas, que vencerían todos sus hábitos destructivos por el poder del Espíritu Santo, que desarrollarían caracteres tan semejantes al de Cristo, que reflejarían perfectamente su imagen. Y estos serían los que estarían en pie cuando Jesús aparezca, los que no tendrán miedo en el día de su venida, los que dirán con gozo: Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. La pregunta final es: ¿serás tú parte de ese grupo? ¿O este mensaje será solo una emoción pasajera que olvidarás mañana? Tu decisión en este momento determinará tu destino eterno. Elige sabiamente, elige hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde.